Para ello, básicamente, hay que entender, básicamente, qué es lo que se entiende por corrupción. No olvidemos de que todas las personas, básicamente, que nos insertamos en el ámbito de la administración pública, ya sea como funcionarios o servidores públicos, tenemos ciertos deberes positivos. Es decir, que la institución pública, la administración, cuando uno ingresa, lo que espera de nosotros, ¿qué es? Que siempre el interés de la administración tiene que estar por encima de cualquier otro, de los intereses personales, familiares, lo que sea. Para eso uno ingresa a la administración pública, para privilegiar el interés de la administración pública en detrimento de cualquier otro. Eso es como premisa número 1. Como premisa número 2 es que cuando una persona, llámese funcionario o servidor, se aparta de ese deber positivo, básicamente que es preservar y proteger a la administración pública, tanto en el ámbito de los principios como también en el ámbito del patrimonio, porque no olvidemos que en la administración pública no únicamente protege el patrimonio del Estado, sino también otros principios básicos como son, por ejemplo, el de transparencia, el de imparcialidad, lealtad y otros. Cuando se vulnera esos principios, básicamente lo que hace, pues, esta persona, este funcionario, este servidor, es quebrantar su deber positivo institucional y, de cierta manera, podría ser factible de que incurra en alguno de los delitos de corrupción. Es decir, que aquí el funcionario servidor público aparenta que se trata de intereses de la entidad, cuando realmente en los hechos se trata de intereses netamente personales o de terceros. Caso puntual. Casos puntuales. Determinadas plazas, por ejemplo, ¿no? En el ámbito de los concursos públicos. Hay, para que se saque a concurso público, ¿no? Básicamente, por ejemplo, de 276, 728, lo primero que se tiene que verificar es que exista disponibilidad presupuestal. Por tanto, si no hay disponibilidad presupuestal, la administración, el funcionario del servidor público no puede convocar. Pero ¿qué pasa? A lo mejor la administración pública tiene un presupuesto para contratar a 2 personas, llámese, por ejemplo, 2 asistentes. Pero ¿qué pasa? 2 asistentes, únicamente 2 asistentes. Pero el funcionario, como es que está el servidor público, lo que hace es convocar a 4 plazas, cuando realmente solamente existen 2 plazas presupuestarias. ¿Y por qué? ¿Por qué? Puede motivar y señalar, ¿no?, que existe básicamente bastante falta de recurso humano, necesidad de servicio, todo lo que tú quieras. Pero sin embargo, ahí, por ejemplo, estaríamos ante ¿qué? Ante un interés individuo de manera simulada. ¿Por qué? Porque se está simulando o se está justificando en algo de ¿qué? En algo que siempre existe, ¿no? Necesidad de servicio, ausencia de personal, pero lo más importante es que no tienes dinero. Sin embargo, se hace el concurso, básicamente, ¿por qué? Porque a lo mejor hay únicamente 2 plazas y mientras haya menos plazas, a lo mejor haya menos posibilidades de que sus allegados, conocidos, amigos puedan insertarse o ingresar a la administración pública. El otro elemento es la finalidad de obtener provecho o el para obtener provecho, que no es básicamente un elemento que hemos señalado que se tiene que concretizar, que se tiene que dar para que se consuma ese derecho delictivo, sino que hemos señalado, este es un elemento de cierta manera de tendencia interna trascendente. ¿Por qué? Porque primero es que tú necesitas acreditar de que el funcionario servidor público se está interesando en este contrato, en esta operación, con la finalidad de ¿qué? Con la finalidad de ¿qué? De obtener un provecho en lo futuro. Pero no necesariamente el provecho tiene que materializarse o realizarse, o darse o concretarse en el mundo real. No necesariamente. ¿Por qué? Porque como hemos señalado, basta que el funcionario servidor público se interese en un contrato, en una operación, para beneficiar a sí mismo
o a un tercero para que el delito básicamente se consume. Sin embargo, el obtener provecho puede realizarse, como hemos señalado, en provecho propio. Es decir que este provecho va a repercutir, va a beneficiar ¿a quién? Al mismo agente o al mismo sujeto público que está a cargo del contrato, de realizar el contrato o la operación. Por ejemplo, en el ámbito de las contrataciones públicas, llámese contratos de obras, de servicios, de bienes, por ejemplo, el propio funcionario puede celebrar un contrato con un proveedor. Pero ¿qué pasa? Que ese proveedor a lo mejor es una persona que de cierta manera la empresa pertenece a un familiar de este funcionario. Pero ¿qué pasa? Que este funcionario, conociendo básicamente que esta empresa es de su familiar, celebra el contrato. Pero ¿qué pasa? Que para celebrar el contrato se ha personado a una tercera persona como representante. Pero realmente la empresa no es del representante, sino ¿de quién? Del familiar del funcionario. Por ejemplo, en este caso estaremos claramente, ¿ante quién? Ante un provecho, digamos, de tercero. El tercero puede ser su propia familia, su esposa, su hijo, u otra persona con quien no tenga vínculo de familiaridad alguna. En cambio, el provecho propio es cuando, por ejemplo, la empresa, ¿no? La empresa a lo mejor es del propio funcionario, ¿no? Del propio funcionario que realice el acto, el contrato, la operación. Sin embargo, para efectos de poder, de cierta manera, simular la legalidad, esa empresa se ha personado con un representante o con otro representante para suscribir dicha contratación. El tercer elemento, como hemos señalado, es el elemento de tendencia interna trascendente, que es básicamente la finalidad de obtener un provecho en lo futuro, que puede ser el provecho en beneficio del mismo funcionario, del mismo servidor o de tercera persona. Es decir, se indica que es de tendencia interna trascendente porque además del dolo, ¿el dolo para qué? Tienes que conocer, primero, de que estás interviniendo por razón de tu cargo. Segundo, de que tú tienes la competencia y la atribución de firmar, suscribir o intervenir en esa operación. Tercero es básicamente que tú has desconocido o has infringido la norma administrativa que te faculta a intervenir en beneficio de la propia institución, de la propia entidad. Y el tercero, como hemos señalado, es de que el funcionario tiene que ser consciente, o el servidor, de que ese contrato mediante el cual se ha interesado le va a beneficiar, ya sea a él a título personal o a un tercero. Es decir, que además del dolo debe acreditarse la búsqueda del provecho. Entonces, dicho esto, aquí vienen las cuestiones problemáticas. Lo primero es que debemos preguntarnos si el delito de negociación incompatible es un delito de peligro o resultado. Y esto básicamente lo vamos a responder teniendo en cuenta este último elemento. ¿Qué se dice? Que la finalidad de obtener provecho o el para obtener provecho no necesariamente se tiene que concretar. No necesariamente se tiene que concretar. No necesariamente se tiene que realizar para que el delito esté consumado. Eso por un lado. Dicho esto, pasamos a analizar un delito de resultado. Lo primero es que, como hemos señalado, este delito, ¿qué protege? ¿Qué protege básicamente? La imparcialidad del funcionario servidor público. Lo que busca la administración pública con los funcionarios o servidores es que, una vez que se insertan en la administración, es de que sus funciones lo cumplan a cabalidad, en beneficio de la propia institución. Y para beneficiar a la propia institución, los funcionarios que tienen que hacer, tienen que actuar de manera transparente, privilegiando básicamente la meritocracia, privilegiando la libre competencia y otros principios más de la contratación pública. Sin embargo, este delito de negociación incompatible lo que protege básicamente son esos principios: el principio de transparencia y el principio de imparcialidad y básicamente el principio de meritocracia. Es decir, que las personas que van a evaluar, que van a suscribir un contrato, siempre tienen que tener como premisa beneficio de la institución, beneficio de la entidad, en detrimento del interés
privado o personal. Dicho esto, entonces, existen varias jurisprudencias que les he traído. Por ejemplo, en la casación 23-2017, ¿qué se dice al respecto? Se señala que no se exige un resultado de lesión en este delito. No es un delito de lesión, sino dice, es un delito de peligro, que solo ha de probarse la tendencia final del mismo hacia esa finalidad o ese logro. ¿Cuál es el logro o la finalidad? El obtener provecho. Pero esa obtención del provecho no necesariamente se va a concretizar o tiene que concretizarse o darse para que el delito esté consumado. Eso dice la casación 23-2017. Veamos la casación 396-2019 de Ayacucho. ¿Qué señala? Dice que estamos ante un delito de peligro abstracto. Es decir, que el tipo penal describe una conducta cuya realización se presume crea un peligro para el bien jurídico y se sanciona un comportamiento por una valoración ex ante. ¿Ex ante de qué? Antes de que se produzca el provecho. Entonces, en esta casación se señala igualmente que es que el delito de negociación incompatible no es un delito de resultado o de lesión, sino es un delito igualmente de peligro. Y una tercera casación, por ejemplo, la 1765-2019 señala que el delito de negociación incompatible es un delito de peligro abstracto, esto es, que el proceder del sujeto agente, del funcionario de servidor público, se presume que crea un riesgo o un peligro para el bien jurídico protegido, no siendo necesario o parte del tipo penal la obtención de un beneficio económico. Y acá quiero detenerme, que esto es interesante porque se dice que el delito de negociación incompatible comparte, digamos, varios elementos del delito de colusión. Pero, sin embargo, hay algo fundamental que es necesario tenerlo en cuenta para distinguirlo. Lo primero es que en el delito de negociación incompatible lo que hay básicamente es un interés únicamente ¿de quién? Del funcionario servidor, porque es el funcionario servidor quien tiene que básicamente realizar la evaluación correspondiente, llámese, por ejemplo, como he señalado en los currículos vitae, al momento de evaluar a un postulante, al momento de hacer la calificación del currículo, al momento de la entrevista y todo lo demás. Ciñéndose básicamente a la tabla y o a los requisitos, básicamente, que son materia de evaluación. Otorgar el puntaje correspondiente. Sin embargo, si este funcionario servidor se aparta de los criterios de evaluación o, por ejemplo, no toma en cuenta determinado criterio de evaluación a un determinado postulante para perjudicar al mismo y beneficiar a otro, habría cometido el delito de negociación incompatible. ¿Por qué? Porque esta persona se interesó básicamente en ese caso puntual, en la evaluación, por ejemplo, curricular o en la entrevista personal. ¿Para qué? Para perjudicar a alguien y entrar a otra y hacer ingresar a otra persona con qué, con a lo mejor otorgar un puntaje que no correspondía, un puntaje que estaba incluso fuera de los criterios de evaluación. Por tanto, al dejar fuera a un postulante que a lo mejor tenía un puntaje en conocimientos alto y que en esa entrevista había demostrado que estaba capacitado y que también tenía un puntaje, digamos, muy superior a los demás, para dejar de lado se había apartado del ámbito de su función y no ha privilegiado básicamente el beneficio de la entidad. Y concretamente lo que ha hecho es más bien apartarse y perjudicar a quién, a la propia institución. Sin embargo, si esta persona, por ejemplo, que ha sido seleccionada de cierta manera con cierto favoritismo, se percata por una denuncia, no sé, policial o una denuncia de los propios postulantes, por ejemplo, no llega a suscribir contrato o no se inserta en el ámbito de la administración pública. No se puede decir que porque esta persona no firmó o no firmó el contrato, que ya no, el delito no se ha consumado. El delito se consuma en el instante o en el momento mismo en que el funcionario servidor público se aparta del ámbito de sus funciones. ¿Para qué? Para proteger o para favorecer, en este caso, intereses propios o de terceros, ¿no? Ahí el delito se ha consumado. Que la persona, por ejemplo, que fue favorecida con esa contratación, no haya firmado
o no haya suscrito el contrato, o incluso habiendo suscrito no se le haya pagado, eso no importa para la configuración de este ilícito penal. Una segunda pregunta, y que es necesario también responderlo, ¿es un delito de peligro abstracto o concreto? Existen tres casaciones. La primera, por ejemplo, es la del 2017, que señala que es un delito en realidad de peligro concreto. Y de acuerdo al principio de lesividad, señala que su configuración está condicionada a la creación de un riesgo, es decir, de un resultado, a la creación de un riesgo. Básicamente lo que nos están diciendo en esta casación es que el riesgo, el resultado, que es básicamente la obtención del provecho, es un elemento necesario, imprescindible, que tiene que materializarse, o por lo menos tiene que ser probado para que se tenga por consumada dicha conducta o dicho tipo penal. Sin embargo, la Corte Suprema en otras casaciones, por ejemplo, en la casación 396-2019 Ayacucho, ¿qué señala? Que el delito de negociación incompatible básicamente se está ante un delito de peligro abstracto. ¿Por qué dice? Es decir, que acá el tipo penal describe una conducta cuya realización se presume crea un peligro para el bien jurídico, pero que se sanciona un comportamiento por una valoración anterior o ex ante. Es decir, que para los magistrados de la Corte Suprema, en esta casación, la finalidad de obtener provecho, la finalidad, básicamente, ojo, no forma parte básicamente de los elementos normativos del tipo. Y que si bien es cierto, se ha considerado como un elemento de tendencia interna trascendente, lo que consideran es que la conducta se consuma inmediatamente de que el funcionario servidor público se aparta del ámbito de sus funciones. ¿Para qué? Para beneficiar a una tercera persona o a sí mismo. Sin embargo, señala de que se sancione esta conducta. ¿Por qué? Porque lo que se quiere es básicamente de que exista una sanción punitiva anterior o antes de que básicamente esta conducta genere un resultado, digamos, perjudicial para la administración pública. Entonces, aquí sacamos otro elemento muy importante, que es que el delito de negociación incompatible no necesariamente tiene o debe afectar al patrimonio del Estado. No necesariamente el delito de negociación incompatible va a perjudicar en todos los casos a la administración pública. En muchos casos, solamente ese peligro va a ser, a lo mejor, digamos, abstracto, que se va, de cierta manera, a lo mejor ni siquiera se podría materializar, ¿no? Ni siquiera se podía materializar en el ámbito de la administración o en el mundo real. Sin embargo, la conducta en ese momento ya se habría consumado. Y hay una tercera casación, que es digamos, la más reciente, que es la casación 1523-2021 Ancash, que señala pues que estamos ante un delito de peligro abstracto. Es decir, que al no exigirse daño, el tipo penal no exige daño. Lo que exige el tipo penal, que es básicamente de que el funcionario servidor público se interese en provecho propio de tercero. ¿En quién? En un contrato o en una operación para básicamente beneficiarlas. En esta casación lo que se señala en buena cuenta es pues, que no se exige básicamente, el tipo penal no exige un daño o un menoscabo al patrimonio del Estado. Porque se dice en esta casación que si se exigiese que el sujeto activo cause un perjuicio al patrimonio del Estado, lo que estaríamos básicamente haciendo es, de cierta manera, hacer un símil con el delito de colusión, que sí en buena cuenta protege no únicamente los intereses de imparcialidad, sino también el propio patrimonio del Estado. Una tercera cuestión problemática es si es un delito unilateral o es un delito de participación necesaria. Es decir, si es que para su configuración típica
el delito de negociación incompatible requiere únicamente del comportamiento del funcionario servidor público o es que también se necesita del comportamiento del particular o, digamos, del extraneos, que no es ni funcionario ni servidor público, sino es el tercero. Existen varias casaciones, las más importantes son estas. En la 23-2017, casación 23-2017 ICA, ¿qué se señala? Primero se señala de que el delito de negociación incompatible nos estamos ante un delito de participación innecesaria. Es decir, en buena cuenta lo que te está diciendo es, ¿sabes qué? Es un delito unilateral. Quien va a responder siempre va a ser el autor o el sujeto activo, llámese funcionario servidor público. No importa para su configuración típica si es que el tercero aportó o no aportó al hecho del autor. Eso dice la casación 23-2017 ICA. Por tanto, se señala lo que sí es necesario de que exista, digamos, una participación necesaria o convergente es en el delito de colusión. ¿Por qué? Porque el delito de colusión exige que exista una concertación, un pacto, un acuerdo. Entonces ustedes saben que no se puede, si una persona de manera unilateral no puede acordar, pues no tiene que acordar con otra persona. Sin embargo, en el delito de negociación incompatible, en esta casación 23-2017 ICA señala que básicamente estamos ante un delito, que no estamos ante un delito de participación necesaria, sino ante un delito unilateral. Luego, en la casación 184-2020, Lima Norte, se señala de que no se trata de un delito de encuentro. Es decir, que al igual que la casación anterior, de cierta manera lo que te dice es que para que se materialice el delito de negociación incompatible, no necesariamente tiene que existir un acuerdo, un encuentro entre funcionario y servidor. Perdón, entre funcionario y servidor público y el tercero. No necesariamente. ¿Por qué dice? Porque se trata de un delito de peligro abstracto que no exige la concertación. La concertación es un elemento normativo propio del delito de colusión, más no del delito de negociación incompatible, que como hemos señalado, aquí lo que se tiene en cuenta es la infracción del deber, básicamente en el ejercicio propio de la función en los contratos u operaciones. Existe una tercera casación que señala que el delito de negociación incompatible no es un delito tipificado como de participación necesaria. No es un delito tipificado como de participación necesaria. Es decir, que este delito, básicamente que la participación necesaria se excluye por razón de ¿qué? De la propia estructura típica del delito descrito en el artículo 399. Por tanto, ¿qué señala? Que no cabe la sanción del extraneus. Es decir, que se dice que acá que no se puede sancionar al extraneus, no se puede sancionar al beneficiario cuando éste sea un tercero. Veamos luego más adelante qué sucede con esta situación, de si es factible o no es factible comprender en una investigación, en un proceso, al tercero, y si es factible o no sancionarlo por dicha intervención. Esta es la cuarta cuestión problemática. ¿Es aceptable la participación del tercero a título de cómplice? Existen varias casaciones contradictorias. La primera es que se señala pues que la estructura típica de este delito no permite la intervención del tercero. Miren, es la casación 23-2016 y la casación que de ninguna manera el tercero puede intervenir o forma parte de la estructura típica del delito de negociación incompatible. Por tanto, dice, lo que la intervención de la parte o del tercero que se celebra en el contrato no es necesario. El delito se materializa independientemente de la voluntad del interesado. Por tanto, no podría realizar independientemente de que concurra o no concurra un tercero o independientemente de lo que haga o no haga el tercero, esta casación de modo alguno. Vamos a la casación 184-2020, Lima Norte, que señala que la estructura típica igualmente no permite la participación
del tercero. Gerencia en el direccionamiento de la conducta propia del sujeto activo del funcionario servidor público implicaría básicamente que la conducta se desenvuelve en un marco de concertación propio del delito de colusión. O sea, en buena cuenta, esta casación 184-2020, Lima Norte, lo que señala es cabe la participación es sencillo. ¿Por qué? Porque dice que si el tercero podría, digamos, si señalamos que el tercero va a intervenir, digamos, en la comisión de este hecho delictivo, conjuntamente con el funcionario servidor público, ya no estaremos básicamente ante un delito de negociación incompatible. Lo que estaremos en buena cuenta es ante un delito de colusión. ¿Por qué? Porque va a existir un pacto. Es decir, que un pacto entre el funcionario y el tercero, o un pacto entre el tercero y el servidor, para beneficiar en un contrato, en una operación, ya no sería negociación, sino sería colusión. Eso que dice la casación 184-2020. Luego, tenemos la casación, el recurso de nulidad 666-2016 ANCAS, que señala básicamente que a título de autores se puede comprender a los miembros del comité especial, es decir, a las personas que tienen la facultad de ¿qué? De evaluar en un proceso de selección quiénes de los postores o quiénes de los postulantes tienen a lo mejor las mejores expectativas. ¿Para qué? Para contratar con el Estado. Es decir, van a evaluar no solamente el perfil, los requerimientos técnicos mínimos, sino que también van a evaluar el precio o el costo de su propuesta técnica. La propuesta menor, el monto menor. Sin embargo, en esta casación, de cierta manera ya se van desvinculando de las anteriores. ¿Y qué te dicen? De que si es factible, de que responda a título de cómplice, ¿quiénes? Los titulares o los dueños de las empresas que indebidamente se han beneficiado ¿de quién? De estos contratos o de estas operaciones. Es decir, que el funcionario servidor público, los miembros del comité, que de cierta manera no realizaron una evaluación correcta, o de cierta manera también estos funcionarios o servidores públicos han desplegado una actuación que ha permitido que esta empresa, que no tenía todos los requisitos mínimos necesarios o el perfil requerido para celebrar un contrato de obra, para celebrar un contrato de servicio o de consultoría, por ejemplo, es beneficiado. Si ha sido beneficiado por este comité, por estos evaluadores, y básicamente se beneficia económicamente, esta casación señala de que es factible incluirlo a esta empresa o a los titulares del mismo como cómplice primario del delito de negociación incompatible. Igualmente, en la casación 1765-2019 en Lima, se señala que el extraneos puede formar parte de dicho delito a título de cómplice. Y la última casación es la 1523-2021, que es una casación, digamos, más completa, y lo que hace es lo siguiente. Esta casación 1523-2021 lo que hace es apartarse de todos los pronunciamientos de la propia, o sea, miren, la casación 1523-2021, emitida igualmente por la Corte Suprema, lo que acá en esta casación hace la Corte Suprema es hacer de cierta manera un estudio y una autocrítica a toda la abundante jurisprudencia anterior que de cierta manera resultaba contradictoria o conflictiva consigo misma. Y lo que ha hecho en buena cuenta es desvincularse de sus propios pronunciamientos anteriores y de cierta manera dejar por lo menos zanjado hasta esa fecha de que es factible o permisible de que los terceros respondan por el delito de negociación incompatible. ¿A título de qué? De cómplice primario. Señala de esta manera, no es de recibo afirmar que como no es un delito de encuentro o un delito de intervención necesaria, no cabe la sanción del extraneus o del tercero, que se ha visto beneficiado con el contrato de operación. Pues existen varios tipos delictivos, y nuestro Código Penal señala que a pesar de no estar tipificados como un delito de
participación necesaria o un delito de encuentro, es necesaria que se admitan su colaboración, su intervención, sin ningún problema, la complicidad delictiva. Pero ¿qué pasa acá? La misma Corte Suprema señala de que tiene que existir algo, de que estos terceros, para que sean comprendidos en la investigación como cómplice, tienen que aportar, es decir, que se requiere que el particular, el tercero o el extraneus, realice un aporte significativo a la ejecución del hecho delictivo. Vamos con un caso puntual. El funcionario servidor público está imbuido de las facultades de, por ejemplo, de evaluar un currículum vitae, conforme básicamente a los criterios de evaluación. Tiene que dar el puntaje que dice el criterio de evaluación. Si alguien adjunta un grado de maestría, doctorado, tiene sus propios criterios de evaluación y puntaje correspondiente. Muy bien. Si el tercero, por ejemplo, si el tercero adjunta documentación de cierta manera irreal, ¿no? Para acreditar ese rubro, para acreditar ese criterio de evaluación, o incluso adjunta documentación que de cierta manera cumpliría básicamente con el puntaje correspondiente, pero el documento que ha adjuntado ya no es un documento válido. Sin embargo, si el funcionario o servidor público da el peso correspondiente y el puntaje respectivo a ese documento, existe claramente un favorecimiento de parte del funcionario a ese postulante. Sin embargo, en ese caso puntual, el postulante puede responder como extraneus. Si es que, por ejemplo, sale beneficiado, la respuesta es sí. ¿Por qué? Porque el aporte del extraneus fue determinante o significativo para la comisión del hecho por parte del autor. Es decir, que este postulante, conociendo básicamente cuáles son los requisitos, cuáles son los documentos que debía presentar y cuáles los que no debía presentar, lo que hizo fue presentar básicamente ¿para qué? Para generar no solamente error en el propio calificador, sino para, de cierta manera, con la expectativa de ¿qué? De que se le otorgue un puntaje de manera indebida. Vamos, ya culminando, la penúltima cuestión problemática es, si se admite la complicidad en el delito de negociación incompatible, entonces, ¿cuál es la diferencia con el delito de colusión? Porque en el delito de colusión sí es necesario que exista complicidad. No puede existir, como señalamos, pacto, acuerdo o concertación ilegal de manera unilateral. El funcionario no se puede coludir solo, tiene que coludirse con alguien, con un tercero. Por eso es que ahí sí es necesario, la colusión es un delito de cooperación o de colaboración necesaria o de concurrencia de voluntades. En la negociación incompatible se señala que no. Entonces, si se admite que existe la complicidad o cabe la posibilidad de incorporar al tercero en este delito de negociación incompatible, ¿qué es lo que lo diferencia de la colusión? Y ahí existe por lo menos algunas diferencias. Lo primero es que se señala es que el delito de negociación incompatible, lo primero que se señala es que el delito de negociación incompatible es un tipo subsidiario, de peligro. ¿Respecto de qué? Del delito de colusión. ¿Qué quiere decir? Que en caso, por ejemplo, un hecho o una conducta que viene siendo a lo mejor denunciado o investigado como delito de colusión, pero ¿qué pasa? Que tú no puedes acreditar. Existe a lo mejor, existe, por ejemplo, violación a los principios de, existe violación a los principios de imparcialidad, al principio de pluralidad y concurrencia, al principio básicamente de al principio de meritocracia. En este caso, si es que, por ejemplo, no existe o no tienes cómo probar la concertación, es factible de que si tú no puedes probar la concertación, recurras o hagas una calificación, básicamente, desvinculándote por lo menos del delito de colusión y recalificando los hechos como delito de negociación incompatible.
¿Por qué? Como no puedes probar la concertación, es factible de que tú reconduzcas el hecho y te vayas por un delito de negociación. Por eso es que se señala en la casación 67-2007, Lima, de que el delito de negociación incompatible es un delito subsidiario respecto de ¿qué? Del delito de colusión. Entonces, eso es una diferencia. El delito de negociación es subsidiario respecto de colusión. Segundo, en la casación 184-2020, Lima Norte, se señala que se distingue del delito de colusión, de negociación incompatible se distingue del delito de colusión en que no se trata de un delito de encuentro. Es decir, que para su configuración no es necesario de que concurran, digamos, de que concurran el funcionario por un lado y de otro lado el tercero. No es necesario de que se dé o se materialice esto en el delito de negociación, pero sí es necesario de que concurran, digamos, dos partes en el delito de colusión. Entonces, es otra diferencia. Es otra diferencia. En que el delito de negociación incompatible no es un delito de encuentro y el delito de colusión sí lo es. Una tercera diferencia, entonces, es que en el delito de negociación incompatible, más allá de que tiene su propia estructura típica, se considera a este delito como un delito preparatorio en relación al delito de colusión, que es un delito principal. Es decir, que en los delitos de negociación incompatible se infringen básicamente normas administrativas. Se infringen normas administrativas. Que esta infracción de normas administrativas por parte del funcionario civil público pueden básicamente encaminarnos a un delito de negociación incompatible. Sin necesidad de que este quebrantamiento de estas normas internas por parte del funcionario, en todos los casos, pueda generar un delito o un perjuicio patrimonial al Estado. Cosa que en el delito de negociación de colusión tiene que concurrir necesariamente. Por lo menos en el delito de colusión te exige el propio tipo penal, te exige el perjuicio al Estado o básicamente el probable perjuicio al mismo, ¿no? Y la última casación es la 53-2021 Ancash, que señala básicamente que la diferencia entre el delito de negociación incompatible respecto de colusión es en la afectación al bien jurídico. ¿Por qué? Porque se dice que en el delito de colusión se afecta no únicamente los principios que hemos señalado, lealtad, probidad, ¿no? Imparcialidad, sino que también se afecta el patrimonio del Estado, cosa que en el delito de negociación incompatible no. Lo que se afecta es únicamente estos principios, más no el patrimonio estatal, que es básicamente como una cuestión, como hemos señalado, de tendencia interna trascendente que no necesariamente tiene que darse para indicarse de que se ha consumado el mismo. Y una última cuestión problemática es si cabe o no la posibilidad de que en el delito de negociación incompatible, es decir, que para interesarse directamente, se puede hacer mediante una conducta omisiva o mediante una omisión. Y ahí sí, la Corte Suprema, por lo menos en la casación del 2007, señala de que no es posible, que se realice básicamente o que se materialice el delito de negociación incompatible mediante una actuación omisiva. ¿Por qué señala? Porque la actuación no cabe en la modalidad omisiva respecto del elemento normativo interesarse directamente. Por cuanto, ¿qué significaría? Reprimir penalmente conductas del imputado, o sea, del sujeto activo, funcionario civil público, por el solo incumplimiento de una norma de carácter administrativo. Esta conducta, señala la Corte Suprema, la vulneración propia o el incumplimiento de tu propia norma administrativa podría acarrear otro delito penal, que es omisión de actos funcionales a lo mejor. Pero lo que no puedes hacer es llevarlo, este solo incumplimiento de esta norma administrativa, a un delito de negociación incompatible. Bueno, como hemos señalado, existen pues varias cuestiones problemáticas en este delito que de cierta manera ha conllevado en los últimos tiempos a tomar decisiones totalmente contradictorias. Y eso, digamos, lo que ha generado, no solamente pues en la Corte Suprema, sino en todos los distritos fiscales y judiciales del Perú, es que no haya por lo menos decisiones de cierta manera claras
o donde se maneje por lo menos la uniformidad de criterios en cuanto a estas situaciones, por lo menos en cuanto a si cabe o no la posibilidad de incorporar al cómplice o al tercero en estos delitos de negociación incompatible, aun cuando el propio tipo penal, la propia estructura normativa del mismo, señale de que no es necesario. Creo personalmente, por ejemplo, de que sí, pues no en todos los casos, a lo mejor va a existir o es necesario de que se incorpore a un tercero. Pero si es, básicamente, existe un aporte que de cierta manera se permite determinar de que es conocido por el propio particular, por el propio tercero, y que ingresa básicamente con esa información a la administración pública con una finalidad que era evidente, no hay razón alguna para no considerarlo como cómplice primario, dado que la intervención, digamos, de él, en ese caso concreto, ha sido vital o necesario, de tal importancia, que si incluso no hubiese actuado de la forma como lo hizo, no hubiese generado un comportamiento, digamos, que se aparte por parte del funcionario del sector público, que se aparte de las normas o de los principios que ya hemos señalado. Esto es lo que quería compartir con ustedes. Bueno, espero que por lo menos en algo pues hayamos contribuido. Y bueno, quedo a lo mejor para algunas preguntas, si es que lo hay, y si no, muchas gracias por todo y hasta otra oportunidad.